Mis amados, bendiciones. Pues llegó el viernes y estamos en la reflexión del fin de semana. Hoy estaremos compartiendo lo que el apóstol Pablo siempre quería que la iglesia llegara a esa dimensión, de tener una fe que pueda ver lo que no es, pero que tú necesitas. Y ahí muchas veces nos pasamos tiempos, semanas, meses, años, queriendo que pase determinada cosa, pensando que si hablamos, confesamos y oramos solamente las cosas suceden. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos que determinar que las cosas pasen y Dios va a hacer que sucedan. Quiere decir que es un equipo entre el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu y nosotros. Él coloca el deseo en nuestro corazón en base a una esperanza, una promesa, una palabra que escuchas, que te motiva, que te da esperanzas, que tú ves que la puedes realizar porque estás en ese don, en esa habilidad, ves todas las posibilidades de que se puede hacer. Ahí es donde la fe ve, donde la palabra tiene ojos para escudriñarnos, como dice Pablo en Hebreos 4. De eso se trata la reflexión del día de hoy. Sí se puede cambiar, solo empieza. Si lo deseas, Dios te ayudará. Empieza borrando de tu vocabulario palabras que te destruyen, como nunca lo alcanzaré. Él o ella no lo permitirá. Sé que cuando quiera empezar me va a decir que no, que ese no es el camino, que no estoy capacitado, que no hay dinero, que nadie me va a apoyar. Y entonces te das cuenta y comienzas a pensar y dices, ¿cómo lo voy a hacer si de verdad no tengo dinero para empezar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar? ¿Cuál es la gente que va a estar conmigo para hacer esto? O lo más grave, ¿en qué cosa debo de pensar a la edad que tengo? Quien sea joven o un joven adulto o un adulto mayor. No sé qué hacer en este momento para sacar provecho de la fe que se me enseña, de la fe que leo, de las cosas que dice el Señor que va a hacer para mí. Y si estás en esta situación, es lo peor que te puede estar pasando, no saber qué hacer. Eso es impresionante en cualquier edad, no saber qué hacer, no saber para dónde vas, qué rumbo tomar, cómo hacerlo. Si no sabes en dónde caminas o en dónde tienes que caminar, estás en el peor momento, porque no conoces tu don y tu habilidad. Esto es haber vivido todo tu tiempo hasta hoy solo consumiendo oxígeno para sobrevivir y solo haber confiado en recibir un pago a la semana a lo mejor, o quincenal, o por cualquier trabajo donde a ti te ocupe tener el sustento para sobrevivir, de haber vivido sin esperanza, sin metas, sin sueños, sin ilusiones, deseando en lo profundo de tu corazón que te pase como otros que salen adelante, que a lo mejor no estudiaron ni se prepararon tanto como tú, pero están adelante. Y tú los miras y dices, pero mira, son impíos, son religiosos, no creen en Dios, no creen en Jesús, no diezman, no ofrendan, no van a la iglesia y están mejor que yo. Bueno, no le eches la culpa ni los envidies. Simplemente tú has hecho todo eso que dijiste ahora mismo y que te ajustas a que lo has hecho, pero nunca te has movido en fe. Has sobrevivido. De esta forma, cuando te presentas de esta forma, ya en el cielo y en la tierra se sabe que en Dios no confías y no tienes la fe practicable para alcanzar cosas diferentes a las que te pasan. Aunque siempre has esperado que la suerte juegue a tu favor para cambiar tu situación, pero quiero decirte que uno solamente define o decide cambiar. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a ayudar. Es algo que tú tienes que decidir hacer. Igual que el que quiere ser feliz y está esperando que le llegue la persona
en caballo blanco con una plumita o en un Ferrari que tenga dinero para que te cambie la vida. No, usted es feliz cuando usted decide ser feliz en el momento en que está, en el lugar en que está y con la gente en que está. Es una decisión que usted tiene que hacer. Igual que el que quiere perdonar. No espera que el sentimiento le traiga flores. Es una decisión perdonar. Yo decido perdonar. Yo decido ser feliz. Y tiene que trabajar para ello. Porque para que Dios actúe a tu favor, tú debes creer y confiar en Él. Porque cuando esto sucede, es cuando Él va a darte las esperanzas de cambio y te mostrará cómo lograrlo. Pero tú tienes que decidir hoy a por el cambio. Viajar al cambio, y el cambio siempre será en presente, ahora. No es como el 31 de diciembre de este año voy a cambiar tal y tal cosa y en los primeros 15 días corriste, hiciste ejercicio, dermaste la comida, dejaste los licores y de pronto volviste otra vez a lo mismo. No, es ahora. Reflexiona sobre tu vida, decide, no merezco estar así. Si tengo un Dios todopoderoso, o si dicen que ese Dios cambia, lo quiero conocer, quiero cambiar mi vida. Y es una decisión donde tú te comprometes a hacerlo. Es en el ahora. El cambio es ahora. Pero lo más letal es cuando queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Porque de nuevo no vamos a lograr. Si no, mira los frutos de tu vida a través de los años hasta hoy. No ha sido posible que con tus esfuerzos y buscando eso que tú llamas suerte hayas podido hacerlo. Por una vez en tu vida, comprende, entiende, piensa, medita, reflexiona que solo en Dios se puede hacer. Lo mayor que me pudo pasar desde el momento que nací hasta hoy es haberle conocido. Él cambió mi vida, pero no lo cambió cuando yo aprendí Biblia o cuando me la aprendí de memoria casi, aunque eso es imposible. Pero sabía ir a cualquier libro, a cualquier carta. Pero eso no cambió mi vida. Mi vida cambió cuando yo la hice practicable. Cuando yo aprendí que la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que yo hago, que no es lo correcto, y comenzar a buscar lo que debo de hacer, ahí fue cuando mi vida cambió porque cambiaron mis hábitos. Por una vez en tu vida, espera en Dios, habla con Él, pídele ayuda. Dile con un corazón abierto todo lo que necesitas de ayuda. Se aprende a hablar con Él cuando empezamos a confesarle al Señor nuestra necesidad de Él. No le presentes quejas. Él, antes de que tú ores, ya sabe lo que tú necesitas. Él lo que necesita es que tú hables con Él pidiéndole que te ayude y que tú vas a obedecerlo porque crees y confías que Él es el único que te puede cambiar la vida. Porque cuando nosotros nos acercamos de esa manera, pidiendo ayuda a nuestras necesidades, es que estamos reconociendo que solo Él puede hacer el cambio. Y esta vez acompáñalo con obediencia. Si tantas cosas has hecho en tu vida y no has podido alcanzar el fruto, quiere decir que voy a cambiar, voy a intentar, voy a probar a ver si es verdad que Dios me ayude y cambia mi vida. Eso es lo que la fe hace. Cuando reconocemos que necesitamos su ayuda, lo primero que debemos de cambiar es nuestra manera de pensar y hablar para poder reaccionar diferente a las situaciones que nos presenta la vida. Pero para ello tú tienes que conocer de la Escritura, tienes que gastar tiempo leyéndola, estudiándola, meditando en ella, reflexionando. Esto es lo que Dios dice que tengo que hacer, pero vamos a ver hasta dónde yo hago de esto y te vas a dar cuenta que el problema que tienes es que tú no haces lo que Dios dice que se debe de hacer para alcanzar la bendición que te ha puesto para tu vida. Porque ellas, cuando tú las aprendes, se convierten en fe en el Señor.
te da las esperanzas que te llevan a soñar, a visualizar que sí se puede lograr el cambio, que sí se puede hacer. No es cuántos años has vivido siendo necio, es cuánto tiempo del que te falta vas a ser sabio. No es cuánto tiempo has sido infeliz, 20, 30, 40, 50, es que los que te falten, tú vivas con alegría, con gozo, con el placer, el gusto de vivir. Hebreos 11:1 dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Estamos hablando de gente soñadora, la gente que puede ver una realidad que no existe, pero que la está esperando sin que aún sea. Es estar convencido de lo que estás viendo va a suceder. Que las cosas que no puedes ver con tus ojos naturales, Dios te las enseña en tu interior que son posibles. Te da la convicción, la seguridad de que lo que no puedes ver con esos ojos naturales, Él te lo hace ver en tu interior realizado, te hace ver recibiéndolo, disfrutándolo. Y por eso damos gracias aún sin tenerlo. Pero debes hacerlo creyendo y confiando que Dios está contigo hasta que lo logres, sin dudar en ningún momento. Pues en la misma carta de Hebreos 11, el versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin confiar en las palabras de Dios, es imposible que tú le agrades a Él. O sea, no hay manera que Dios te ayude si tú no crees que las palabras que Él te dice se pueden realizar, porque es necesario. No dice, es posible, yo te escucho ahí tú sabes, yo veo que tiene un poquito de duda, pero no, es necesario que si tú te acercas a Dios a hablar con Él y a pedirle, tú creas que Él existe, que es poderoso, que es glorioso, que es proveedor, que es sanador, que es suplidor, que te abre camino, que es la luz en tus pies para que camines por caminos certeros, con pasos firmes. Y que Él dice que como Él existe en tu vida de esa forma, Él es remunerador de esos que caminan de esa forma. Ver en la fe es un proceso activo. Es algo que tienes que practicar constantemente, diario. Y no puedes desmayar en dejar de mirar lo que tú estás viendo en fe, porque entonces vas a dejar entrar las dudas y los temores de la imposibilidad. Y vas a perder tu visión, te vas a llenar de dudas, de temores, de suspenso, de desasosiego que no puedes llegar. Vas a perder la visión que tenías, en donde tú sabías que sí podías, porque la fe te llenaba de fuerza y de poder. No es que hacerse visionario sea imposible. Lo imposible es mantenerse viendo al invisible. Lo imposible es permanecer viendo lo imposible para que se pueda crear en el mundo natural como cosa visible y que tú la puedas recibir. Y entonces así te vas a hablar de temores e ideas preconcebidas del no se puede. Por el contrario, todo lo imposible te va a parecer que es posible y te invita a que sí lo puedes lograr porque lo puedes ver con los ojos de la fe. Ella te testificará que lo puedes lograr, que lo puedes obtener, te guiará hacia ella. El visionario nunca deja su imaginación estática. Por el contrario, comienza a edificar cada paso en su proyecto. Esto es algo bien importante. El apóstol Pablo dejó tanta enseñanza sobre esto. Si tú no puedes mantenerte viendo hacia el invisible, las cosas que no se pueden ver en el mundo natural, pero que están en tu herencia en Cristo Jesús en el mundo invisible, de donde tú vas a traerlas, por el poder de las palabras de Dios que están en tu boca, las cuales traen una fuerza de esperanza en donde tú puedes dibujar, crear, imaginar la respuesta de lo que tú necesitas. Esa es la fe. El apóstol Pablo se desgastó escribiendo y explicando, hasta diciéndole, imíteme a mí. No importa que esté en la cárcel, no importa que esté en la mazmorra, que esté en cadenas, que me azote, que me latiguen, que tenga hambre, que no la tenga, que tenga abundancia, que me sobre o que me falte. Yo siempre estoy viendo con los ojos
de mi Cristo. Nunca he dejado mi imaginación estática, por el contrario, comienzo a edificar cada paso en el proyecto que tengo que hacer, a donde tengo que ir, lo que necesito que Dios haga. Tú tienes que aprender a edificar por medio de la fe las cosas que tú deseas que pasen y no quitarlas de tu imaginación, porque ella es la que va a crear el mundo invisible, visible. No sé en qué momento la iglesia nos quitó el poder de la imaginación. Cuando el apóstol Pablo en Efesios 3:20 hacia adelante y el siguiente capítulo nos habla que ese es un poder que hay dentro de nosotros, que es capaz de hacer cosas más de las que pensamos o imaginamos que pueden ser. Cuando la fe imagina, crea, forma, desarrolla, entrega. Eso es mirar con los ojos de la fe. Se requiere mucho más que solamente hablar. Se necesita ver claramente los acontecimientos que tú ves que se necesitan y los recursos que el proyecto que tú estás calculando para que se pueda realizar. Eso ayuda mucho al creer, porque estás fortaleciendo y confiando permanentemente cada vez que meditas y piensas en lo que Dios te dice que vas a alcanzar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y hacer algo que pueda tener resultados. Si tú puedes ver en tu interior, se materializará en tu vida. La fe te hace ver lo posible en tus fuerzas y lo imposible en las manos de Dios. Te hace ver hasta la gente que necesitas para lograrlo, identificas hasta el aporte de ellos para poder llevar tu proyecto a la meta. Comienzas a ver los contactos divinos que Dios te va a enviar y tú esperas que llegue. No sabes qué persona es ni cómo es, pero sabes que Dios los envió y ha puesto a sus ángeles, a los tuyos, para que te ministren a favor tuyo, que lleven todas las cosas para que lo puedas lograr y puedas llegar a tu meta. La visión en fe te hace ver los pasos a caminar. Y una vez empieces, te seguirá mostrando diariamente en cada necesidad cómo suplirla, porque eso es la fe, poder de Dios para ver lo que no se ve. Si tú quieres visualizar, tienes que ver siempre oportunidades. Esto es importante. ¿Por qué entra la duda, los temores y los imposibles? Porque cuando visualizamos no vemos las oportunidades. Hay quienes ven oportunidades en medio de las necesidades. Ese es un maduro. Ese es un maduro. Alguien que en medio de las adversidades puede ver la mano de Dios moviéndose hacia el paso de la salida. En medio de las adversidades, los momentos difíciles, es cuando se ven las oportunidades. Y por eso está siempre viéndolas, llegar a Él. Y él está buscando a Dios y a las oportunidades. Porque hay que buscar a Dios y a las oportunidades. Dios las presenta, Dios las coloca. Tenemos que aprender a verlas. Y estas solo llegan en momentos oportunos y propicios. Esto es bien importante. Porque a veces la tormenta que estamos viviendo, el desgaste, no te permite ver las oportunidades propicias en donde tienes que involucrarte para poder alcanzar. Pero eso es lo que necesitamos hacer. Y se presenta en nuestra vida explotando nuestras habilidades o dones en algo que sabemos hacer. Esto es maravilloso. Confirmar que esto es una oportunidad, pero el momento negligente, dudoso, temeroso, de riesgo que tenemos nos aleja de poder ver que ese momento es el propicio, el oportuno, porque podemos desarrollar lo que nosotros sabemos hacer. Y como la fe ha venido afianzada, viendo, mirando lo que no es como si fuera, ve esa oportunidad adversa como el momento para salir adelante. No lo deja pasar, porque ve las posibilidades de realizar algo para alcanzar algo mejor que lo que tenemos o sumar a lo que ya tienes. De allí la importancia de estar siempre atento a cada oportunidad, porque pueden ser contactos divinos para nuestro avance. El todo es estar enfocado. Esto es importante. Cuando te desenfocas de lo que Dios te dijo que iba a dar, porque todo tiene que partir de una palabra que Dios te dé. Por eso Filipenses 4:13 muchas veces no es importado, sino
rezado de carretilla, como religión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese Cristo aparece en el original como el verbo. Quiere decir, todo lo puedo en una palabra. Todo lo puedo en una palabra que tengo. Porque la palabra es vida, la palabra es espíritu, la palabra es Cristo, la palabra es el verbo, es el poder de Dios para poder hacer a través de la fe. Eso es lo que te da el avance. Por eso hay que estar enfocado. Y es muy beneficioso estarlo. Porque no te deja salir de lo que estás haciendo. Por eso tener esa fe tan objetiva en lo que tú deseas y lo que estás buscando. No es una fe que se convierte en una fe fantasiosa, que termina deseando cosas que nunca Dios te ha prometido que te va a dar. Únicamente las pusiste en el repertorio de las palabras que hablas, pero no le has consultado a Dios si esa es su voluntad. De ahí la importancia de estar enfocado en la voluntad de Dios. Siempre en nuestros proyectos estar enfocado a pesar de eso. Porque ahí donde se logra la coinonía con Él, para que nos pueda decir si eso es. No, desecha eso, ese no es. Esa es la persona, así, tómala, regla, trabaja con Él. No, ese no, deséchalo. Tiene otras intenciones. Eso solamente se sabe cuando hay comunión con Él. Si tus pasos no salen de la conversación con Él, de seguro que iremos por nuestros propios pasos, deseos personales y no por los que Él coloca en nuestro corazón. Como también estar expectante de no permitirle a la mente dudas. Esto es bien importante, de estar enfocado para poder visionar bien. No permitirle a la mente que desenfoque de lo que yo estoy hablando, creyendo y moviéndome en fe. Porque cuando tú te desenfocas, le permites a tu mente que comience a entrar material que va en contra de lo que tú estás creyendo, a colocarte duda, a colocarte temores, a colocarte los no se puede. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, en su primera carta, versículos 6 al 8, dice, pero el que pida con fe, que lo haga sin dudar. O sea, no le permitas a tu fe que se anide los pensamientos malos. El apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios 10, del 5 en adelante, que nosotros tenemos que trabajar en esa manera de pensar, así parafraseado, para que todo pensamiento que vaya en contra del conocimiento de la sabiduría de Dios, lo encarcelemos, lo llevemos prisionero, lo metamos en la cárcel, en la nevera donde se congele. No voy a pensar en esto porque esto no es de Dios, va en contra de Dios. Esto es lo que me permite dudas. No lo voy a hacer, lo llevas atado. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando estamos en ese nivel de un yoyo para arriba y para abajo, o como montaña rusa, comenzás a permitirle a que la duda se anide en tu manera de pensar. Entonces Dios dice, si estás ahí, no recibirás nada. Ni sigas sacrificando, ni ayunando, ni haciendo esas oraciones largas de carreta. No, 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 no. Tú dudas. Y si dudas, tú no crees que yo existo para ti y no puedo galardonarte porque yo galardono a los que se acercan a mí creyendo que yo existo y que les voy a dar algo. Lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque somos hombres de doble ánimo, inestable en todos nuestros caminos. Porque un día cree y otro duda. De acuerdo con las circunstancias de la vida, ese día creíste, al otro día tenés temores, miedos, dudas. No sé si la ayuda vendrá. Todo por nuestro mal carácter. Un mal carácter formado a través de los años. No edificado en la fidelidad de Dios, sino en los resultados de nuestra vida. Nada que te haga dudar o ponerte inseguro debes aceptar. Pues cuando viste la oportunidad y la visualizaste, tienes que creerla y verla posible de hacer en tus fuerzas, con tu don, tu habilidad y con la ayuda de Dios. Porque Él es el que te envía. Es como si Dios te estuviera diciendo, sea valiente, mantente firme, no te acobardes por los retos o los obstáculos, pues ellos están allí para que crezcas.
Siempre que tú veas dificultad en lo que estás persiguiendo, Dios te está haciendo crecer en medio de esos momentos difíciles, porque es necesario crecer para ir a otro nivel y solicitar cosas en otro espacio y en otra atmósfera. Entonces vamos a vencer. Es como si Dios nos dijera, vence, pues yo estoy contigo. No te dejes que la duda te entre, sino confía en mí. Mantente firme todos los días de tu vida y yo haré prosperar tu camino. Y voy a estar contigo hasta que lo logres. Solamente hazme socio de tu proyecto, hijo, y triunfarás. Esto es importante cuando nosotros podemos hacer socio a nuestro Dios. Profeta, y como yo hago socio a mi Dios, haciéndolo partícipe de todas tus decisiones. Que Él te dé la mitad del pastel y tú solamente le pongas la fresita arriba. ¿Y eso qué significa? Bueno, que tú vas a hablar con Él, esperas que Él te hable, que te enseñe, que te muestre, y luego tú sales a hacer, porque estás saliendo a hacer lo que Dios te muestra que debes hacer. Y comienzas a hablar lo que Dios te dice que tienes que hablar, porque hay tanto poder en el hablar como en el hacer. Hay quien puede hablar de una manera y hace de otra forma, pero hay quien habla lo correcto y se mueve en base a lo que habló. Esa es una fe que funciona, una fe que visualiza, una fe que cumple lo que Pablo escribió en Hebreos 4, una fe que divide lo carnal de lo espiritual, los deseos del hombre de los deseos de Dios, que camina en el hombre espiritual, que sabe que la palabra tiene ojos y te ve antes de que tú hagas algo. No has pensado y ni tienes intenciones y ya la palabra sabe para dónde tú quieres ir. Así que la reflexión del día de hoy: permite que tu fe tenga ojos y que por ellos mire el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo te va a iluminar este camino para que camines confiado. ¿Tendremos obstáculos? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. El mismo Jesús dijo, no los quites del mundo porque tendrán dificultades. No, déjalos que caminen en el mundo porque yo ya vencí al mundo. Si ellos me tienen en cuenta a mí, van a ganar, van a triunfar. Esa es la vida de fe. Caminar creyendo que no caminamos solos. Caminar hablando, sabiendo que hablamos lo que Él dice que hablemos. Caminar haciendo lo que hablamos que dice que Dios hace. Esa fe funciona. Tiene ojos. Ese fue todo el fin de las cartas del apóstol Pablo. Dividir al hombre enseñó a vivir por sus deseos, a que ese hombre comenzara a vivir por los deseos de Dios. Es volver al principio, en donde Dios quería que el hombre viviera por sus palabras y no que viviera por las palabras de la serpiente antigua. Es volver a tener ojos para ver a Dios y oídos para escucharlo, boca para hablar como Dios hable y tacto para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, manos y pies que hagan y caminen en las palabras del Señor. Pero se me terminó el tiempo, mis amados. Espero que puedas reflexionar esta palabra. Si quieres escucharla 2 y 3 veces hasta que te metas en los tuétanos, que si tú no puedes ver lo que tú confiesas, no has creído. Estás en carretilla hablando oraciones que no tienen fundamento. Pero si tú puedes ver lo que tú hablas, Dios lo va a hacer. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.